en una nueva edición de Getafe Central con, bueno, es que es difícil presentar a Pedro Castro porque creo que a Pedro Castro le conoce todo el mundo. Voy a empezar contando lo que nos ha pasado según veníamos por la calle, si te parece, Pedro, que creo que es la mejor manera. Según veníamos aquí a grabar, que llevamos unos cuantos días a ver si podíamos concretar la entrevista, porque nuestro exalcalde tiene un montón de entrevistas estos días, y justo veníamos por la calle y le han parado un grupo de señoras que le han parado para decirle: Pedro, eres el mejor alcalde que hemos tenido, tenías que haber acabado de enterrar la carretera. La carretera Toledo. Creo que, bueno, está publicada en el Boletín Oficial del Estado, es decir, está aprobado el proyecto, solo falta ponerle financiación para empezar a andar. Es decir, yo creo que es uno de los proyectos que más rápido podían salir. Por una financiación, ¿a quién le correspondería la financiación? Al Gobierno Central. Eso es el Gobierno de España el que tiene que ponerlo. Al Gobierno Central. O sea, que desde aquí le mandamos a Óscar Puente un mensaje de que, ministro, ahí está el proyecto y Getafe necesita que la carretera se entierre. Es un proyecto terminado, es un proyecto publicado en el Boletín Oficial del Estado, es decir, por lo tanto solo falta la financiación para que se ponga en marcha. Yo creo que es una de las buenas obras que podía hacer el actual ministro. Bueno, pues como veis, Pedro Castro no ha bajado en ningún momento la guardia y sigue en plena forma como siempre. Pero bueno, el motivo de esta entrevista es porque, bueno, pues recientemente la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, enviaba una carta a los grupos y se hacía público que, bueno, que se va a solicitar que Pedro tenga el reconocimiento que creo, como acabo de explicar, que muchos estábamos esperando. Bueno, yo no sé cómo transmitirlo a través de la televisión de Getafe, de que es un proyecto de todos. Vamos a ver, la inmensa mayoría de los ciudadanos llegamos aquí, procedentes de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, y veníamos con la ilusión de abrirnos una nueva vida, un nuevo proyecto, y sobre todo para nuestros hijos. Yo recuerdo, y cuento anécdotas, de que había un señor que siempre lo tenía aquí. Prácticamente los plenos los hacíamos en la Plaza Palacio porque estábamos siempre en manifestación, y lo tenía aquí y me vuelvo así y dice: no se preocupe, alcalde, le quiero decir que yo en Extremadura tenía garantizada mi vida, tenía mis cabras, las trabajaba por la mañana y por la tarde me iba a jugar mi partida al dominó al bar del pueblo. Por lo tanto estaba bien, estoy aquí porque tengo a mis 2 hijos viviendo en Getafe y quiero que tengan más oportunidades que yo tuve. Dice: así es que mientras que usted siga en esta apuesta, me tendrá usted detrás. Es decir, que por lo tanto había una generación que quería que sus hijos tuvieran más oportunidades. Y nosotros nos encontramos con un pueblo idóneo, con una gente con una fuerza tremenda de reivindicar sus derechos, pero con falta de equipamientos y dotaciones. Solamente se habían dedicado a hacer casas, pero no las dotaciones necesarias para esas casas. Con lo cual hubo que hacer colegios, centros de salud, centros deportivos, centros educativos, centros de mayores, y luego los grandes proyectos como era pues la vía, la universidad, el hospital, tantos y tantos proyectos. Y la gente cuando dice: Pedro, qué bien que te ponga en la calle, tú has sido el primero, pero falta algo, y es la calle a una generación. Es una generación que vino de distintos territorios, que vino a hacer el Getafe que hoy tenemos. Las casas estaban hechas, lo que había que hacer era las dotaciones, y esa era la generación que se peleó por los colegios, que se peleó por los centros de salud. Yo recuerdo que cuando iba a pedir un colegio a Madrid, me decían: no hay dinero. Digo: no hay dinero, mañana hay 2 autocares aquí pidiendo el colegio. Y me decían: ya será menos. No había 2, había 6. Porque había una necesidad vital, había una voluntad del conjunto de las mujeres y los hombres de Getafe por hacer esas necesidades vitales para sus hijos, los colegios. Has hablado de que es el reconocimiento de una generación, pero es el reconocimiento de otra generación a la generación anterior. Pero han tardado 14 años en llegar a eso. Hace 14 años que Pedro Alcalde dejó de ser alcalde. Pedro Castro dejó de ser alcalde en 2011. Han pasado 14 años. No son muchos años, Pedro. Bueno, yo creo que también se necesitaba asentar lo que se hizo. Es decir, todo necesita pues un reconocimiento. Yo creo que vivimos un momento de aluvión cuando teníamos la universidad. Nunca pensábamos que pudiéramos tener una universidad y la vivimos. Una anécdota, es decir, la universidad se consiguió rompiendo la valla del cuartel un sábado con una paella que hicimos para 32.000 personas, una paella gigante con una paellera de 12 metros de diámetro. Me acuerdo que el cucharón que la llevaba tenía 6 metros. Es decir, bueno, y dijimos, medio en broma, medio en serio, todo aquel que
coja una ración, tiene que pasar al cuartel de artillería, ¿no? Y fueron 32.000 raciones y resulta que nos metimos 30.000 personas. Yo, para que la gente entienda cuando digo que es fruto de toda una generación, si yo llego a entrar solo en el cuartel, todavía estoy corriendo. Con 32.000 personas dentro, el gobierno central, la Comunidad de Madrid, entendieron que había un pueblo, yo diría que en armas, levantado en armas, pidiendo un derecho, que era una universidad para el sur. Y recuerdo que a mí me dijeron que una universidad en el sur, las 5 que había, entonces, ahora hay 20, las 5 que había estaban todas en Madrid Norte. Y entonces yo le dije algo, me han dicho las mujeres de Getafe, presidente, que ellas paren por el mismo sitio que paren en el norte de Madrid, por lo tanto quieren también una universidad para sus hijos. Y eso, lo tengo que decir, fue determinante. A partir de ahí empezó a escucharme el gobierno central para poder hacer esta universidad. Se va a hacer ese reconocimiento en esa calle en otro de los grandes éxitos, digamos, que siempre se recuerdan de tus mandatos, de todos esos años, que es el enterramiento de la vía que dividía la ciudad, que la partía en dos, y entonces, bueno, pues ahí es donde va a estar la futura avenida Pedro Castro. ¿Qué importante es para ti que sea en ese lugar donde se sitúe la avenida? Mucho, es muy importante porque determina también, me recuerda unos momentos muy difíciles, porque quiero decir que el entrenamiento de la vía estaba firmado y aprobado por la Administración Central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, el hacerlo a 3. Y cuando faltaban 2 meses, se descolgó la Administración Central diciendo que no tenía dinero. Y nos quedamos solamente la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe. Bien, es verdad que Alberto Ruiz Gallardón me llamó y me dijo: Pedro, estoy dispuesto a paliar en lo que pueda la situación que nos ha dejado el gobierno central del Partido Popular. Por lo tanto, si tú tiras para hacer el enterramiento de la vía, lo hacemos entre las dos administraciones. Digo, pues adelante. Y por lo tanto, digamos que empezó con muchas dificultades por la Administración Central, que se quedó en el camino y que por lo tanto nos dejó absolutamente colgados. Bien, es verdad que los hombres y mujeres de la Alhóndiga saben y valoran lo que ha supuesto este enterramiento. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, que he vivido en la Alhóndiga, he vivido en Las Torres, cuando veníamos a comprar a Getafe, mi mujer decía: Pedro, vamos a Getafe, vamos a Getafe. Es decir, ese vamos a Getafe era muy común en la Alhóndiga. Por lo tanto, el enterramiento de la vía fue algo más que enterrar un tren. Fue abrir una ciudad a la vida, a la utilización, al uso, a la comunicación fluida entre las personas, y por lo tanto fue unir Getafe. Tengo que romper una lanza, un poco, si quieres, partidista, porque siempre se cuenta que fue Izquierda Unida o el PC los primeros que empezaron a reivindicar el enterramiento de la carretera. Tú, como buen alcalde, te hiciste con esa idea y fuiste el que lo promoviste. ¿Fue así o...? Sí, en gran medida sí. Trabajasteis juntos, además, en gobierno de coalición. Hagamos el reconocimiento y muchas más cosas. Es decir, Izquierda Unida trabajó duramente por Getafe y por las apuestas de Getafe. Es más, yo estoy seguro que muchas de ellas no hubieran salido si no hubiera sido por Izquierda Unida. Por ejemplo, tengo que poner las 9.000 viviendas de protección oficial del sector 3. El sector 3, mucha gente cree que eran chalés de millonarios, no, eran viviendas de protección oficial, viviendas de 90 metros, que luego tenían 200, pero formalmente eran viviendas de 90 metros y viviendas de protección oficial, todas. Y recuerdo que, por ejemplo, cuando en un momento dado el interés de los créditos estaba en un 22%, la capacidad de los trabajadores que eran propietarios de esas viviendas no daba, es decir, no tenían capacidad de generar un 22% cada mes para pagar a las empresas constructoras. Y entonces había que hacer algo. Hablé con Leguina y al final hice un estudio económico que determinó que hacían falta 4.000 millones de las antiguas pesetas para poder adelantarse al endeudamiento que iba generando en la construcción de esas viviendas. Y entonces Joaquín Leguina dijo que él no firmaba eso ni de coña. Y alguien levantó la mano, se llama Eduardo Mangada, que era del Partido Comunista. Y dijo: yo firmo por la comunidad, si Pedro firma por el ayuntamiento. Digo, por eso está hecho. Y en el antiguo Banco de Crédito Local, que estaba en el Paso de la Castellana, en la margen derecha, ahí se firmó un convenio de 4.000 millones de pesetas para
poder seguir las obras de las 9.000 viviendas del sector 3. Respecto a eso, has mencionado a tu relación con Gallardón, con Felipe González, con Borrell, creo que fue el ministro de Transporte cuando se firmó el enterramiento de la vía, si no recuerdo mal. Sí. En esas desavenencias, ¿tú nunca tuviste problema en enfrentarte a tu partido cuando era necesario para el bien de Getafe o pactar incluso con un gobierno distinto, como era el de Alberto Ruiz Gallardón, en la Comunidad de Madrid? ¿Qué diferente con ahora? Bueno, yo quiero recordar, vamos a ver, los alcaldes somos la primera punta de lanza de los ciudadanos. Somos el instrumento que tienen los ciudadanos para plantear sus reivindicaciones a las administraciones autonómicas o central. Es decir, si no, su voz no llegaría. Es decir, por lo tanto, quien es portavoz de esas necesidades, de esos enfrentamientos, a veces de esa virulencia que los vecinos muestran para poder conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, claro que sí, ¿cómo no vamos a ser esos portavoces? Yo le hice una huelga de hambre de 8 días para el hospital. Pero eso ya no sucede, Pedro. Hace muchos años que no escuchamos a un alcalde de Getafe enfrentarse a su partido para reclamar algo para Getafe. No, yo creo que para hacer justicia ni de Getafe ni de ningún sitio. Eso es cierto. A mí me parece que son otros tiempos, son otro tipo de hacer las cosas. Yo reivindico las que hacíamos nosotros, porque era... Seguramente los alcaldes éramos el portavoz, el instrumento del que se valían los ciudadanos, pero tenía fuerza y éramos capaces de penetrar en la administración central autonómica porque sabían que detrás del alcalde estaban todos los vecinos. Es decir, no ha habido movilizaciones ni en Getafe ni en ningún otro sitio como las que se daban entonces por los colegios, por la universidad, por el hospital. Es decir, por el hospital cortamos 61 veces la carretera de Toledo, 61 veces. Por lo tanto, sí es verdad, pero también es otra realidad, ¿eh? Te sientes mucho más protegido como alcalde cuando tienes a los ciudadanos detrás. Eso es cierto. Luego, no puedo dejar de preguntarte también, igual que siempre, y lo sabes porque has sido alcalde 28 años de una ciudad y sabes que cada propuesta siempre tiene algún detractor. Y ha habido vecinos recogiendo firmas porque estén en contra de que se te reconozca en esa calle con tu nombre, sino por las molestias que les puede generar a los futuros vecinos que la calle Ferrocarril, el Paseo de la Estación, cambien de nombre y se llamen Avenida Pedro Castro. ¿Qué le dirías tú a esos vecinos que están recogiendo firmes y que dicen, ¿por qué no le ponen la calle a Pedro en uno de los desarrollos nuevos, en el ACAR o en algún sitio de estos? Seguro que si lo llevamos a otro sitio pasaría una cosa parecida. Siempre es muy difícil que todos estén absolutamente de acuerdo. Yo les pediría perdón por los problemas que pueda haber, disculpas por los problemas que se puedan dar, pero quiero que sepan que también ellos se deben ver reconocidos en esa calle Pedro Castro. ¿Por qué? Porque la calle del Ferrocarril, que te estaba comentando antes un poco, Petit Comité, que cuando veníamos a Getafe a comprar, decíamos, vamos a Getafe, no decíamos, vamos al barrio, no, vamos a Getafe. Por lo tanto, yo creo que se ha roto también una división que había natural entre los ciudadanos de la Alhóndiga y los vecinos de Getafe, y yo decir que no es la calle, no es el paseo de Pedro Castro, es el paseo de toda una generación que luchó por el Getafe que hoy tenemos. Yo tengo que decir como alcalde que si con ellos fue difícil hacer el Getafe que hoy tenemos de universidad, de hospital, de conservatorio de música, de tantos y tantos entrenamientos o de tantas y tantas cosas que hemos hecho, si con ellos fue difícil, sin ellos hubiera sido imposible. Hay de aquel alcalde que cree que puede hacer las cosas al margen de los vecinos. Está condenado al fracaso. Hemos hablado de fechas y de hablar de cifras en tu caso siempre has hablado uno de macrocifras, porque hemos hablado de que hace 14 años que dejaste de ser alcalde, fuiste alcalde 28 años, pero quiero hablar contigo un poco de eso, porque es verdad que siempre corrió el run run, vamos a dejarlo así, en que había muchas quejas dentro de tu partido, de tu propia agrupación, porque Pedro era eterno, Pedro no se iba nunca, Pedro estuvo 28 años de alcalde. Ahora Sara Hernández se va a presentar, si no pasa nada, y en principio está confirmado, 2027, para estar, en un principio llegaría a 16 años como alcaldesa en caso de que gane las próximas elecciones. ¿No hay otro modelo en el PSOE de Getafe que el alcalde tenga que estar siempre hasta que pierda? ¿O cómo es esto? No, vamos a ver, lo que pasa es que en Getafe hay una agrupación muy unida,
que ha tenido muy pocas divisiones, ha tenido discrepancias como no podía ser, allá donde hay un colectivo humano, pues hay discrepancias, ¿no? Pero está muy unida y entonces el que lidera la agrupación tiene un 90% de trabajo hecho con relación a las candidaturas. Yo creo que no hubo, formalmente sí hubo siempre candidaturas distintas, incluso en algunos momentos también hubo peleas, ¿no? Pero generalmente no eran tan profundas como para el cambio de alcalde, como para el cambio de candidato. Y yo creo que ahora estamos en la misma situación, es decir, hay una mayoría importante que está en torno a la alcaldesa y por lo tanto a Sara, y por lo tanto yo creo que no va a tener problemas, que habrá discrepancias como en todos los colectivos humanos, pero creo que en Getafe hay una mayoría sustentada, yo creo que desde que empezó, desde allá, el año 1976, que fue cuando se empezó Getafe, y creo que se ha ido consolidando, a veces con distintas personas, con distintos colectivos, pero siempre con una misma idea, que nada de guerrillas y nada de peleas internas, que lo que hacen es debilitar. Lo que pasa es que tenemos el otro espejo. Getafe, hasta que tú perdiste las elecciones, estaba ahí, digamos, compitiendo con Fuenlabrada, eran los dos grandes bastiones del Partido Socialista. Fuenlabrada no ha dejado de ser nunca socialista. Getafe perdió aquellos 4 años de Juan Soler con el Partido Popular en el gobierno, y parece que son dos modelos distintos. Es decir, Fuenlabrada has coincidido con unos cuantos de ellos, alcaldes distintos dentro de la agrupación socialista, pero parece que Getafe no es capaz de cambiar de personas a la hora de presentarse. No te voy a preguntar si es bueno estar muchos años o no, porque claro, siendo el alcalde que más años has estado, sería una pregunta contradictoria, ¿no? Pero sí me parece que están esos dos modelos siempre encima de la mesa, y que yo he escuchado a gente de la agrupación criticar cuando tú estuviste 28 años, pero no he escuchado a esa misma gente criticar ahora los futuros 16 años de Sara Hernández en caso de que gane las elecciones. Yo creo que siempre va a haber discrepancias, pero a mí me parece que, no me gusta personalizar, pero yo creo que Sara lo está haciendo bien. No es fácil ser candidato de Getafe, no es fácil ser secretario general de Getafe. Getafe tiene una dinámica muy fuerte, tiene unos líderes muy fuertes. No podemos olvidar que Getafe está rodeado de grandes industrias, con colectivos de trabajadores muy fuertes, muy sólidos, con mucha capacidad, por ejemplo. Pero ya menos, Pedro, ya no era lo que era cuando estabas. Pero por ejemplo Airbus, sí. Pues Airbus es una empresa donde encima yo que sé, 300 afiliados del Partido Socialista en la empresa. Es decir, que por lo tanto es un colectivo importante que se reúne, que discute, que todos los días se están trabajando juntos, y por lo tanto emanan y afloran las posibles discrepancias. No es fácil la agrupación de Getafe, es decir, que por lo tanto, cuando tiene la mayoría, pues sustenta la mayoría, y por lo tanto se da la circunstancia que se va produciendo la elección de alcalde sin cambio de la misma, pero si pierde la mayoría es muy difícil recuperarla. Son 10 años ya de Sara Hernández como alcaldesa de Getafe. Cuando lleguemos a las elecciones de 2027 serán 12. Son 10 años. ¿Cómo definirías tú? ¿Cómo ese mandato de 10 años de Sara Hernández? Yo creo que ya 10 años es una cantidad interesante para evaluar esos hitos o esos momentos en los que trabajo que haya sido importante. ¿Qué destacarías tú? Vamos a ver, tenía una herencia muy difícil. Cuidado con esto, porque tenía una herencia muy difícil, es decir, había 28 años de trabajo y trabajo continuado, con lo cual te permite hacer proyectos que no es fácil que los alcaldes inauguren los grandes proyectos. Es decir, por ejemplo, cuando yo empecé el proyecto de la universidad, nunca pensé que lo iba a inaugurar yo, pues son proyectos de 10 y 12 años, y por lo tanto piensas, eso hace que muchos alcaldes no apuesten por proyectos grandes e importantes, porque no saben si los van a inaugurar, y por lo tanto prefieren aquellos que son más rápidos, que se hacen en la legislatura, y que por lo tanto se ve y emerge tu apuesta, tu trabajo y tus proyectos, ¿no? A mí me parece que Sara, por ejemplo, está apostando, al menos hemos tenido también nuestras discrepancias, que por lo tanto no pasa nada, porque en democracia es bueno que distintas posiciones se contrapongan, y por lo tanto no significa nada, pero hemos tenido nuestras discrepancias, y en esta situación, ahora que nos vemos más cotidianamente, pues, y conozco más los proyectos, a mí me parece que la apuesta a la vivienda es una apuesta
que todavía no ha aflorado al conjunto de la sociedad, pero que no tardaremos mucho en que aflore, y a mí me parece que es una apuesta colectiva que merece la pena apostar, que merece la pena también apoyar, porque no va a ser fácil. Hay muchos intereses en torno a las viviendas, casi siempre económicos y no siempre buenos, donde prima los intereses económicos y los beneficios susceptibles de llevarse a el objetivo de hacer viviendas para jóvenes. Es decir, a las empresas que se ponen a hacer las viviendas les importa un rábano si esas viviendas son para jóvenes o son para no sé qué. Su objetivo es lucrarse lo más posible, conseguir los mayores beneficios. Por lo tanto, plantar cara a esas grandes empresas tiene su coste político. Bueno, yo creo que en este momento hay... creo que son 5 proyectos de viviendas especialmente para jóvenes, viviendas públicas, los cuarteles, la avenida de Pedro Castro. Es decir, hay también en la calle Madrid, es decir, que me parece que son 5. Ahora mismo los proyectos de viviendas para jóvenes que está haciendo el Ayuntamiento de Getafe, que está haciendo Sara, y por lo tanto, digamos, está comprometida. A mí me parece que está ahora que ya tiene más confianza, que tiene más asentamiento en la sociedad y que además, tiene más proyección pública, tiene en la cabeza proyectos importantes. Que yo no los voy a decir, que ya los conozco y que son proyectos muy importantes y que pueden cambiar no solamente la filosofía de la ciudad, que cambiar algo inerte como es una masa de estructuras, de viviendas o de cualquier otra cosa, lo que puede cambiar es la sociedad, es las personas, es la vivencia de sus gentes. Por lo tanto, a mí me parece que son proyectos importantes que merece la pena que le dé tiempo a conocer. Hay un proyecto en concreto que es el desarrollo de los cuarteles de la CAR, que es un desarrollo... Bueno, que tú en su día conseguiste firmar aquel primer protocolo, pero que luego no continuó, que bueno, que el Ayuntamiento de Getafe ya ha pagado el dinero al Ministerio de Defensa por los terrenos, y que bueno, que son alrededor de unas 1.500 viviendas, de las cuales hay que reconocer, buscando el tono positivo, de que ha conseguido algo más que no se consiguió en tus épocas, y es que el 70% de las viviendas sean públicas. Hay que recordar que el Molinos y Buenavista, que fue el último desarrollo, fue 60-40, por ejemplo, entre vivienda pública libre, y lo hicisteis con la Comunidad de Madrid. En este caso es el Ayuntamiento de Getafe, en principio solo, el que va a hacer el desarrollo de los cuarteles, y llega al 70% de vivienda pública. Es verdad que también hay que decir en tu favor de que no es lo mismo hacer 1.500 viviendas que 11.000. La diferencia es importante. Creo que es un desarrollo importante porque evidentemente es uno de los mayores problemas que tiene la ciudad ahora, que es el desarrollo de vivienda, ¿no, Pedro? Sí, vamos a ver. Cuando decía que había grandes proyectos, ahí Sara tiene reservados grandes proyectos que van a cambiar Getafe. Por ejemplo, en los cuarteles, aparte de las 1.500 viviendas de protección oficial, que tienes razón, es decir, son todas de protección oficial, va también la universidad. Y va la parte que nos va a unir más a Airbus, es la parte tecnológica. Hasta ahora la que tenemos es la parte de humanidades. La Carlos III en Getafe es una universidad de humanidades. Nos falta, por ejemplo, como hay en Leganés, que hay una parte tecnológica de investigación, de innovación, ¿no? Es decir, de ingeniería. Y ahí va a cubrirse una parte importante y vamos a dar respuesta al crecimiento de las grandes empresas que hay ahora mismo radicadas en Getafe y que no tienen ese acompañamiento tecnológico. Airbus lo va a tener. ¿Eso qué significa? Que una parte muy importante de los ingenieros que en el futuro puedan entrar en Airbus estarán en esa universidad, porque va a estar trabajada, tutelada y desarrollada por la tecnología de Airbus. De Airbus en todas sus facetas, en aviones, en helicópteros, en elementos visuales. Es decir, va a ser, creo que seguramente lo más avanzado que puede haber en España en este momento en innovación y investigación tecnológica. Por lo tanto, ese es uno, que no sé si debía haberlo dicho, pero por lo menos que tenga la primicia de que va a ser un centro de la Carlos III, pero que va a pasar de ser de humanidades a ser de investigación e innovación. Hay una cosa que no quiero dejar de pasar, porque en esa trayectoria tú fuiste concejal ya en el 79, si no recuerdo mal, ¿no? Concejal de Juventud, si no recuerdo mal, en la primera legislatura con Jesús Prieto. En esa trayectoria, claro, vosotros has vivido lo que fue la transición. ¿Qué le parece a Pedro Castro que hoy en Getafe, un partido como Vox, ¿vale? No sé si
todo el mundo no coincide en llamarle ultraderecha y a ellos no les gusta que le llamen a ultraderecha, aunque yo no sé muy bien cómo definirlo si no, pero esa parte que esté en Getafe en torno al 15 o el 20% de voto en este momento, según las encuestas que están encima de la mesa. ¿Qué supone sociológicamente eso? ¿O cómo ve Pedro Castro qué es ese cambio sociológico de ese Getafe de 1979 donde la UCD tuvo prácticamente un resultado irrisorio y hubo 10 concejales del PSOE, 10 del PC, 2 de la ORT? ¿Cómo ha cambiado esta ciudad tanto, Pedro? Pues de 27 conseguimos 22. Bueno, vamos a ver. Que la sociedad tiene derecho a pensar, a votar y a gestionar su vida y su futuro, eso está por encima de cualquier circunstancia. Que vos tiene derecho a asistir, está por encima de cualquier circunstancia. Que no lo comparto, lo digo al 100%. O sea, más claro no puede ser. Y que perjudica al futuro de inversiones solidarias. Es decir, estoy seguro que con el porcentaje, un porcentaje como el que me has dicho de vos, no se hubieran hecho esos grandes proyectos como puede ser el hospital o como puede ser la universidad. ¿Por qué? Porque tiene otras prioridades que no son las de la solidaridad o la de que todos los ciudadanos, independientemente de su poder adquisitivo, puedan tener acceso a la educación, a la formación, a la investigación y a la innovación. Es decir, por lo tanto, yo lo digo con alta claridad. Derecho tienen. En democracia, la sociedad vota lo que cree más positivo en cada momento. Punto. Que no le viene bien a Getafe, lo digo con absoluta claridad y nitidez, y que si yo estuviera como cargo público lo combatiría con todas mis fuerzas, porque le perjudica al conjunto de la sociedad getafense. ¿Puedo ser más claro? Creo que ha sido clarísimo en tu discurso, que además comparto plenamente. ¿Qué culpa tiene la izquierda del crecimiento de Vox? Diría casi toda. Es decir, vamos a ver, cuando afloran nuevas realidades de la sociedad es porque no están cubiertas. Si estuvieran cubiertas no afloran. ¿Para qué necesidades hay de hacer no sé qué si ya está hecho? Es decir, por lo tanto, creo que hay una carencia, pero no solo en Getafe, es decir, en toda España, de que hemos dejado de hacer y trabajar por aquellas necesidades de los colectivos sociales más débiles, aquellos que más lo necesitan, y que por lo tanto están buscando nuevas salidas y nuevos compromisos para tener respuesta a sus necesidades vitales. ¿Contra eso puedes estar? No. Yo les puedo decir, no es el instrumento más adecuado para digamos, la solidaridad, el trabajo solidario, es decir, el trabajo de aquellos equipamientos públicos, no es el mejor instrumento para trabajar por lo público. La tiene donde gobiernan, ¿no? Que donde gobiernan, pues el problema de lo primero que retiran son las subvenciones a los libros, las subvenciones a la cultura, ahí está Valencia como el ejemplo más claro, y por lo tanto, pero la sociedad tiene derecho a equivocarse. Yo no soy más listo de la clase. Para acabar, porque te veo en plena forma, ¿eh? Yo, vamos, te veo en plena forma. Y no sé si lo de la calle es lo más acertado que han hecho de proponerte la calle, o directamente yo, si yo fuera alcalde de Getafe, te nombraría portavoz de mi gobierno municipal, porque creo que sigues en plena forma explicando las cosas de la ciudad con la misma pasión de siempre y con las mismas ganas de siempre. Para acabar, ¿qué le deseas a tu ciudad para el futuro? Pues le deseo a la ciudad para el futuro que no pierda lo que ha ganado. Es decir, en estos años hemos tenido seguramente la mejor universidad de España. En estos años hemos tenido uno de los mejores hospitales. En estos años hemos cubierto ideas como la del metro, que no hemos hablado a lo largo de ello, pero que, por ejemplo, yo recuerdo que para ir a Móstoles tardaba una hora, porque tenía que pasar por la mitad del Alcorcón, no sé si lo recordáis. Es decir, que por lo tanto perdía una hora y ahora tarda 5 minutos. Es decir, por lo tanto, el metro ha sido uno de los proyectos solidarios más importantes que hemos podido hacer. Hemos acercado a Madrid a prácticamente 12 minutos. Por lo tanto, eso no lo podemos perder. Que no pierda su sentido de la solidaridad. Getafe ha sido lo que ha conseguido, no por Pedro Castro ni mañana por otro alcalde o alcaldesa que pueda haber, lo va a conseguir lo que quiera si mantiene la solidaridad, la apuesta en la igualdad y por encima de las diferencias políticas que les pueda haber, lo que beneficia a los colectivos, lo que beneficia al conjunto. Nunca Getafe va a ser o va a conseguir lo que quiera si se divide en grupos y pierde el objetivo de la solidaridad intergeneracional. Pues Pedro, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, espero haber cumplido
tus expectativas.